Más. Con Seguros Equinoxial puedes ganar un auto 0 kilómetros al adquirir auto conectado SmartTag o autoseguro. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. La solución está en tus manos. ¡Ahorremos luz! Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este martes 16 de noviembre del 2021. Luego de los últimos sucesos de violencia que el país ha podido observar y preocuparse seriamente, ayer hubo este lunes una reunión muy importante en Guayaquil, convocada por el presidente de la República y con la asistencia de las principales autoridades de las funciones del Estado. Así quisieran ver los ecuatorianos a todos juntos, trabajando al unísono en contra de la violencia y en defensa de la seguridad de los ecuatorianos, que es lo que debiera preocupar a todos. Esta es una prioridad el día de hoy. Todas las funciones del Estado se han alineado en la misma posición, al menos en la parte declarativa. Confiamos que cada una actúe en su ámbito de la manera que se han comprometido. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional siempre hay un foco, hay que decirlo, un foco que viene hablando, repitiendo a la cabeza quienes son dirigidos por quien dejó desbaratando el país en un gobierno de 10 años, vienen proclamando que hay conmoción social. No hay conmoción social, pero están empujando a que haya conmoción social y eso tiene que ser rechazado por los ecuatorianos. Hubo un acuerdo en Guayaquil entre las funciones del Estado de 10 puntos que queremos resaltar: el proceso de pacificación a través del diálogo, con respeto a los derechos humanos, pero también con la presencia y defensa de la fuerza pública, que es lo que la Corte Constitucional autoriza, pero dice, dentro de las cárceles no. Les negamos el uso progresivo de la fuerza en un reglamento. Bueno, la Corte Constitucional está debiendo al país por esas actuaciones. Se compromete la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura a coordinar acciones en el ámbito de sus competencias. El Consejo de Participación Ciudadana promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía. Hay que despertarle al Consejo de Participación Ciudadana y que actúe en este sentido. La Fiscalía también tiene que contribuir con la aceleración de los procesos investigativos. Se mantendrá la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En esto queremos saludar los cambios que ha habido en Fuerzas Armadas. El corazón de la institución militar siempre fue y siempre será, no solo por el número, sino por su actuación, la Fuerza Terrestre Ecuatoriana. Ayer de inmediato hubo una presencia masiva en la cárcel de Guayaquil, en donde más allá de que pudiera verse una operación psicológica, es una actuación para tratar de poner orden y controlar en la cárcel de Guayaquil. También el presidente ha anunciado el envío de proyectos a la Asamblea Nacional, entre ellas la Ley de Defensa Ciudadana. Esto fue en resumen lo que anunció el presidente Guillermo Lasso. He decidido rearticular el liderazgo de nuestra fuerza pública. La ciudadanía exige el compromiso
absoluto de depurar cada nivel, puesto y rango, y devolver así a nuestras fuerzas el liderazgo necesario para arrinconar el AMPA. A través de un nuevo proyecto de ley llevaremos a cabo una imprescindible reestructuración y coordinación de todas las entidades públicas relacionadas con el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Asimismo, a fin de que la fuerza pública cuente con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana y el control de los sistemas carcelarios, aprobaremos las normas para el uso progresivo de la fuerza. Y por último, en el mismo cuerpo legal, atacaremos la raíz del problema: los jefes de las mafias. Ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales, escondiéndose detrás de sus secuaces. Por ello, tipificaremos el nuevo delito de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. Es en resumen el pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso, importante. Ahora, cuando se envíen los proyectos de ley, tiene la responsabilidad la Asamblea. Y el Ecuador tiene que mirar atentamente en donde se quiere poner obstáculos. Si no contribuyen, hay que señalarles a qué sectores pertenecen. Igual, reiteramos, Fuerzas Armadas está hoy con liderazgo, con un comandante, comandante en jefe, el jefe del COMACO, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Fabián Fuel, un reconocido paracaidista y líder que estuvo en el ejército y ahora pasa, al igual que en el ejército estará el general Luis Burbano. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas y de debates. Vamos a hablar en primer término sobre el salario básico 2022, cuando se ha comenzado a hablar empleadores, trabajadores y gobierno en un tema complejo y difícil. De por medio hay una promesa del presidente Guillermo Lasso de subir $100 en los 4 años, es decir, $25 por año, dependiendo de las circunstancias, por cierto, complejas y difíciles que hoy vive el país, especialmente por el desempleo. Quiero dar la bienvenida a los invitados de este martes. Hemos invitado al exministro del Trabajo, doctor Andrés Isch, al abogado laboralista Miguel Ángel Puente y también al director del Centro de Estudios de la Política Laboral, Gabriel Recalde. Quisiera empezar con el exministro del Trabajo, doctor Andrés Isch. Muy buen día. ¿Cómo ve usted este panorama en estas condiciones complejas? Algo se ha recuperado el empleo en el Ecuador, pero hay que trabajar en los diferentes frentes. ¿Cómo afrontar estos desafíos complejos en la actual situación? Doctor Isch, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un gusto estar aquí nuevamente en este espacio contigo. Buen día también a mis compañeros de panel. En primer lugar, la situación sigue siendo compleja. No hemos terminado de superar la crisis económica. Creo que no estamos ni siquiera cerca de superar la crisis económica producto del COVID. Y es porque esto nos va a tomar varios años. Al ritmo de crecimiento proyectado para el Ecuador y para América Latina, no podemos esperar que a los pocos meses de que se comience a reactivar la economía logremos llegar ni siquiera a los niveles prepandemia, mucho menos a aquellos niveles y aquellos indicadores que todos quisiéramos para ver al Ecuador ya caminando. Y dentro de esto es sin duda importantísimo que la política laboral no solamente se enfoque en lo coyuntural, sino que se enfoque también en lo estructural. Creo que ahí sigue habiendo una deuda pendiente. Creo que las herramientas con las que puede contar, ya sea el ministro de Trabajo o el gobierno nacional a través de las distintas carteras, no van a ser suficientes mientras no atendamos precisamente a esos problemas estructurales. Problemas de acceso al mercado formal de trabajo, que creo que es el más grave de todos. Los indicadores, tanto para mujeres como para jóvenes, siguen deteriorándose año a año, producto de esa dificultad de abrir espacios para que tengan oportunidades. Y también se necesita atender de una manera sumamente urgente el poder dar herramientas adecuadas para que los ecuatorianos estén listos
para los trabajos del futuro. Trabajos del futuro que la mayoría ya están comenzando a aparecer. Se necesitan herramientas tecnológicas, se necesitan herramientas para poder adaptarse a nuevos mecanismos de generar relaciones comerciales, a las nuevas necesidades de los consumidores, y mientras eso no pase, será sumamente difícil que las condiciones laborales en general mejoren. Puntualmente con el tema del salario, Miguel, esa es una herramienta que tiene el gobierno para generar ciertas condiciones mínimas a favor de los trabajadores, pero que lamentablemente afectan apenas a un 4% de la población, un poco más del 4%. La gran mayoría de ecuatorianos están en la informalidad, por lo tanto ganan bastante menos que el salario básico, y a los otros que sí están en el mercado formal, ¿no es cierto? Casi la otra mitad de los ecuatorianos, tampoco les afecta el básico porque están un poco por encima de los $400. Por lo tanto, creo yo que si bien esta es una discusión importante, siguen siendo las discusiones de fondo las grandes ausentes del debate nacional de las políticas laborales, y hacia allá nos deberíamos enfocar como país. Doctor Ish, si bien el tema salarial que hoy se comienza a debatir para aprobarlo hasta antes de fin de año, es una de las herramientas. Usted bien ha señalado, no solo debe haber la solución, afrontar la parte coyuntural, sino la parte estructural. ¿Parte de ello sería la reforma laboral que se viene hablando? Sin duda, es sumamente importante, Miguel, y tenemos ya ejemplos de qué funciona y qué no funciona. Durante el año 2020 tuvimos una especie de banco de pruebas forzado, porque nos tocó como país innovar en algunas herramientas y en algunas reformas normativas, intentando salir de una crisis o intentando enfrentar una crisis en la cual también teníamos serios problemas fiscales. Por lo tanto, no había la posibilidad de inyectar recursos en la economía a la velocidad que hubiésemos querido para tener una política contracíclica. Y varias de estas experiencias o de estas pruebas que se hicieron tienen ya indicadores que me parece que son interesantes. Hay especialmente dos modelos contractuales: el contrato de obra o servicio terminado por giro de negocio, por giro específico de negocio, y también el contrato emergente, que han producido más de 140,000 plazas de trabajo formales en este tiempo, o cerca de 140,000 plazas de trabajo formales. Creo que estos dos modelos contractuales nos pueden dar varios de los elementos que deberían estar en discusión para seguir construyendo una mejor política laboral que sea equilibrada, una política laboral que sea una herramienta de atracción a las inversiones y a la formalización de las relaciones laborales y en general de las relaciones jurídicas, una política laboral que sea justa, que sea atractiva para que ambas partes, trabajadores y empleadores, quieran apostarle a largo plazo a la relación, y además una política laboral que se adapte a todo este desarrollo que era impensado hace pocos años, no se diga hace 80 años cuando se construyó el Código del Trabajo. Por lo tanto, hay que, creo yo, hablar de manera muy seria sobre plataformas digitales, sobre intermediación digital, sobre también la facilidad que deberían tener los ciudadanos para poder adaptarse, no solamente, como decía, a estos nuevos mercados o a las nuevas necesidades económicas, sino también a las nuevas necesidades ciudadanas y a los nuevos intereses de la ciudadanía. Poder trabajar de una manera accesible, por ejemplo, en distintos lugares o desde distintos lugares. Y todo eso creo que tiene que estar dentro de esta gran propuesta de reforma, y además sin dejar de atender una cosa que es fundamental: ¿cómo vamos a garantizar que la seguridad social y la red de protección que se cree o que se mejore para la ciudadanía sea realmente sostenible en el largo plazo? Bienvenido, doctor Miguel Ángel Puente. ¿Cómo ve usted este momento laboral en estas condiciones y cuáles debieran ser las prioridades, más allá de un tema puntual que año tras año se define como es el incremento salarial? Buenos días, Miguel, Andrés, Gabriel, un gusto poder compartir con ustedes y toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Yo creo que coincido con lo mencionado con Andrés en el sentido que el tema laboral trasciende al tema de una reforma estructural. Yo creo que es indispensable. Hoy por hoy el Consejo Nacional de Trabajo y Salario llegará, espero que se pueda llegar a un acuerdo. En caso contrario, el Ministerio de Trabajo tendrá que fijar el salario básico unificado para el 2022,
y se habrá superado este tema, más allá de que puede haber quienes estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que finalmente o las partes de acuerden o el ministerio termine fijando. Sin embargo, el problema de fondo es estructural. El problema es que tenemos un porcentaje de casi 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo o tienen un empleo inadecuado, y es precisamente a ellos que hay que darles una alternativa, una solución. La situación igual es una situación compleja. Ecuador ya venía atravesando una afectación en temas de empleo antes de la pandemia, que obviamente se agudizó con la pandemia. La propia Organización Internacional del Trabajo ha hecho predicciones o cálculos bastante negativos al respecto, que posiblemente 350 millones de empleos se perderán a costo de la pandemia justamente a nivel global, y por lo tanto pues hay que buscar medidas que de alguna u otra manera lo que permitan es generar las condiciones adecuadas para que se pueda generar más empleo. Y yo siempre digo que las leyes no generan empleo per se, no es que uno crea una ley, que reforma un código del trabajo, crea una nueva ley laboral y mañana las personas son contratadas. No, de ninguna manera, las leyes no crean empleo, pero las leyes son unos instrumentos que permiten, sumados a otros factores de política pública, sumados al crecimiento económico, a la reactivación económica, que permiten generar las condiciones adecuadas para que se pueda contratar. Yo creo que sin lugar a dudas el país requiere, al igual como Miguel usted al inicio hacía referencia con los temas de seguridad nacional, requiere igualmente de que la Asamblea Nacional esté a la altura de las circunstancias en estos momentos complejos, y justamente en temas como los del trabajo, en los temas en los cuales el presidente, entendemos, una vez que se apruebe la reforma tributaria, enviará otro proyecto de ley con el carácter de económico urgente en materia laboral. Y yo creo que ese proyecto tendrá que ser discutido, tendrá que ser mejorado, tendrá que recibir los insumos de los distintos sectores, de trabajadores, de empleadores y los distintos actores, la academia, creo que jugarán un rol muy importante, pero ese proyecto de ley tiene que ser discutido y tiene que ser depurado, tiene que ser mejorado, pero tenemos que darle al país una alternativa. Hay dos opciones: no hacer nada, lo que se menciona, el inmovilismo, es decir, quejarnos de lo que está pasando, o hacer algo. Yo creo que hay solo esas dos opciones, y sin lugar a dudas el país requiere que se haga algo. Las propuestas podrán ser perfectibles, habrá quienes estén en contra de ciertas propuestas, pero podremos analizar posteriormente el tema justamente de algunas líneas de esa propuesta que ya conocemos en términos generales cuando se presentó en la Ley de Oportunidades Laborales. Supongo que habrán cambios ahora que se presente como un proyecto de ley específicamente en tema laboral, pero reitero, el debate es fundamental y hoy más que nunca se necesita que pensemos no solamente en los trabajadores, los cuales obviamente tienen que ser tutelados, amparados, sus derechos tienen que ser reconocidos como irrenunciables, no tiene que haber una afectación, una regresión de derechos, pero es indispensable pensar en quienes no tienen empleo y a ellos hay que darles una opción. Bienvenido a Gabriel Recalde, del Centro de Estudios de Política Laboral. ¿Cómo ve este momento en estas condiciones cuando hay necesidades de cambios? Precisamente en la Ley de Creación de Oportunidades venía incluida una parte de la reforma laboral, hoy se va a dividir, está la reforma tributaria en debate, irá posteriormente la reforma laboral y también el tema salarial como corolario de este año. Muy buen día, Gabriel. Muy buenos días, un saludo a los panelistas, un honor estar aquí. Muchas gracias, Miguel. Yo creo que hay un elemento central que es el que nosotros hemos puesto en el debate y yo creo que vamos a coincidir un poco con los panelistas y la opinión pública, en el sentido de que la reforma sí debe estar acompañada de una suerte de síntesis y racionalización de las reformas laborales. Hay que tomar en consideración que al momento se encuentran vigentes al menos 4 o 5 leyes en relación en la materia laboral que regulan temas comunes. Por ejemplo, citar el tema de la reducción de la jornada. La reducción de la jornada, por ejemplo, está regulada en la Ley de Promoción del Empleo, que insertó una reforma al Código del Trabajo. Por otro lado está la ley humanitaria, que también establece la reducción de la jornada, pero que tiene condiciones distintas. Tienen
términos de reducción diferentes, tiene condiciones para que se puedan lograr la reducción de la jornada de manera distinta. En la una es de común acuerdo, en la otra es una decisión unilateral por parte del empleador, y en la ley de oportunidades se propone una tercera forma de reducción de la jornada. Entonces, ¿qué sucede? Y que creo que es importante, es que al momento de hacer una reforma se debería integrar y resolver en una sola materia, una sola forma de tener cada una de estas instituciones. Otro tema muy importante, y creo que es muy estructural, de hecho el señor exministro y Miguel lo ha topado, es el tema del contrato, el tema contractual. Y en ese sentido tenemos la reforma en la Ley de Justicia Laboral sobre el tema del artículo 14 en relación al contrato de plazo determinado o plazo fijo y el indefinido. Ese tema tenemos que resolverlo, porque al resolver ese tema, al regular de manera adecuada, podemos impedir que incluso, para ponerlo un poco en el debate, no tener acuerdos ministeriales que puedan rayar o contradecirse en relación al tiempo de la estabilidad, que es el artículo 14, de hecho el Código del Trabajo, y que puede rayar en contradicciones o en elementos que puedan ser reiterativos en la norma. Entonces, es necesaria una reforma en el artículo 14 del Código del Trabajo, pero recordar que sobre el tema del contrato determinado, al menos tenemos 3 o 4 reformas, igual en la misma Ley de Justicia, en la ley ahora de apoyo humanitario y en la nueva que estaría en propuesta de la Ley de Oportunidades que va hasta 4 años. Entonces, ese tema tenemos que debatirlo de manera correcta. Además, hay un elemento también adicional. Cuando se presenta la Ley de Oportunidades, se presenta una estructura de un código nuevo. O sea, no es una reforma de manera directa a ciertos artículos, sino que regula de manera alternativa instituciones que ya están comunes ahí. Ese es otro elemento que tenemos que debatir porque, como ustedes conocen, ese fue uno de los temas que ha causado controversia, por el tema de tener o poder tener una norma alternativa o paralela que funcione de común al Código del Trabajo. Finalizo esta parte diciendo y concatenando todo aquello para poder también enriquecer este debate tan importante. El hecho de que en la Ley de Oportunidades, por ejemplo, una propuesta, se establece que para la causal del visto bueno sea solamente necesario tener inasistencia o impuntualidad de 2 días no consecutivos en 60 días. Actualmente, por ejemplo, el visto bueno en el lado de faltas injustificadas es más de 3. ¿Por qué señalo este elemento? Porque son elementos que están haciendo cambios para la terminación de la relación laboral, pero sobre los estándares de justamente no tener regresión de derechos y dar oportunidades para que exista una nueva dinámica laboral, me parece un poco agresiva la propuesta, por ejemplo, que no ha sido debatida muy a profundidad, ¿no? Este elemento que propone el proyecto de propuesta de ley de oportunidades, y así otros también, respecto, por ejemplo, de la jornada de trabajo, que la extiende a 12 horas. Siempre ha existido un debate, ¿no?, respecto a que si es posible redistribuir la jornada de 40 horas hasta el día sábado. Pero creo que implica un debate más fuerte, un conjunto de reformas que puedan estar más consensuadas entre trabajadores y empleadores para que se logre una armonía más correcta. Hay una instancia importante como es el Consejo Nacional del Trabajo, pero quisiera pedirles a nuestros invitados una opinión específica, sin perjuicio de seguir hablando de la necesidad de una reforma laboral, no solo coyuntural, sino estructural, el tema del salario básico, que deberá aprobarse en las condiciones que así se decida para que entre en vigencia el 1 de enero del 2022. Con una ilustración, hoy Diario del Comercio publica un cuadro muy interesante, muy ilustrativo,
sobre las cifras de salarios en Ecuador y en la región. Y el Ecuador está en tercer lugar. Chile, $441, Uruguay 423, Ecuador $400, viene Bolivia 309, Colombia 261, Perú 257, es decir, el Ecuador a través, al menos de la última década, como se ha señalado, $108 ha subido en una década. Es una situación diferente, al menos a países de la región como son los países vecinos. Hay una promesa del Ejecutivo de subir $100 en los 4 años, es decir, aproximadamente $25 por año, pero hay condiciones complejas y difíciles. Por un lado, la situación laboral que ha incidido también en este sentido la caída de la fuente de empleo, aunque ha habido el repunte, como bien han señalado, pero hay condiciones todavía complejas en materia económica. Doctor Andrés Isch, ¿cómo enfrentar el aumento de salario para el próximo año? Yo quisiera recoger dos elementos, el uno dicho por Miguel Ángel y el otro dicho por Gabriel. Lo peor que nos puede pasar es no discutir la necesidad de una reforma laboral, porque las cosas se han mantenido relativamente inalterables durante 80 años y los resultados están ahí. Los resultados no son buenos. La informalidad sigue siendo extremadamente alta, el desempleo y el subempleo siguen siendo muchísimo más altos que lo que deberíamos considerar como aceptable en una economía que funcione medianamente bien. Y hay ciertos grupos que han sido especialmente afectados, como decía, mujeres y jóvenes. Y Gabriel mencionaba que la discusión tiene que tener un eje central, que es la racionalidad. Y en eso coincido absolutamente. Tenemos datos que tenemos que utilizar dentro del debate público para construir de manera adecuada una reforma y una normativa adecuada. Y esto incluye la discusión sobre el salario, Miguel, porque el Ecuador no solamente que tiene un salario proporcionalmente mucho más alto que el resto de la región, sino que esa política salarial no ha ayudado para jalar a todas aquellas personas que están en la informalidad y ganando mucho menos que el básico hacia mejores condiciones. Las mujeres ganan cerca de $270 mensuales en promedio. El promedio de las mujeres ecuatorianas gana $270 mensuales. Y el promedio de los hombres, que tienen mejores condiciones que las mujeres, está en cerca de $327, si no me equivoco. Es decir, no nos ha servido la forma de construir política salarial para mejorar las condiciones de los ecuatorianos. Esa es, creo yo, una discusión que tiene que ser analizada a profundidad. ¿Cómo logramos que la política salarial realmente se convierta en una herramienta para mejorar las condiciones de los ecuatorianos y no para sacar a personas de la formalidad? Ese es el primer tema. El segundo tema, creo que el Consejo de Salarios ha dado muestras en los años pasados de una buena voluntad para construir ciertas reformas de consenso. Esas reformas deberían ser la base de la propuesta que discuta la Asamblea Nacional. Ahí ya hay varios avances importantes. Hay otras donde evidentemente existen grandes diferencias, pero creo yo que hay que recoger el trabajo hecho por el Consejo de Salarios, no solamente quedarnos en la discusión de fin de año sobre si se sube o no se sube los salarios y a cuánto, y por lo tanto darle muchísima más robustez a ese trabajo previo que había mencionado de los miembros del Consejo de Salarios. Y en tercer lugar, creo que tanto el tema de salarios, de remuneraciones, como en general, varias de las propuestas que se tienen que discutir no pueden pasar por una conversación solamente entre los mismos actores y los actores tradicionales. Son precisamente las personas que han sido expulsadas del ámbito formal, las personas que tienen dificultades para conseguir un trabajo, para conseguir las condiciones mínimas que intenta buscar o intenta asegurar nuestra legislación, las primeras que tienen que estar sentadas en el debate son los desempleados, son los informales, son los artesanos, son los microempresarios que tienen muchísimas dificultades y muchísimas cargas para lograr sobrevivir con el ámbito normativo que tenemos en este momento. Las primeras que tienen que estar expresando su voz y que tienen que estar representadas dentro del debate. Me parece que si hacemos eso, Miguel, va a ser muchísimo más fácil que la política vaya construyendo un consenso importante que nos permita a todos crecer y, como decía, lograr esas relaciones equilibradas sin las cuales va a ser muy difícil que se pueda generar atractivos para invertir en el Ecuador, que se puedan generar
plazas de trabajo de calidad y que después el mercado además nos ayude a competir ofreciendo mejores condiciones a los trabajadores, precisamente porque el crecimiento de la economía les incentive también a los empleadores a, por su cuenta, no solamente por imposición del gobierno, como decía, a por su cuenta, ofrecer a los trabajadores mejores remuneraciones, mejores condiciones y muchísimas más facilidades. Doctor Ish, ¿cómo lograr esa representación? Es importante lo que usted ha señalado, porque con todo el respeto y consideración, los sindicatos tienen voz, tienen presencia, pero ellos, hay que decirlo, defienden, y están en su derecho, defienden casi el establishment, el establecimiento, que no se toque el código del trabajo, que se apruebe un nuevo código en las mismas condiciones, y no se piensa en quienes no tienen. Cerca de 6 millones de ecuatorianos que están en la informalidad, desempleo, subempleo. ¿Cómo lograr esa representatividad? Porque lo otro, seguimos en el círculo vicioso, que se oponen a la reforma laboral y le vuelven inviable el avance de esta reforma. Absolutamente cierto, Miguel. No hay un derecho al status quo. Aquí lo que tenemos que entender es que el derecho al trabajo es un derecho, por un lado, a garantizar ciertas condiciones adecuadas y mínimas para quienes tienen empleo, pero también es un derecho para que el Estado camine hacia un pleno empleo, hacia las posibilidades del resto de ecuatorianos de tener una viabilidad en su proyecto de vida, sea en relación de dependencia o sea de manera autónoma. Y por lo tanto, con la legitimidad que pueden tener los sindicatos para defender sus intereses, no podemos creer que son la única voz autorizada para hablar a nombre de los trabajadores. Hubo un esfuerzo muy interesante alrededor de Juntos por el Trabajo en el año 2020 para ampliar la mesa de discusión e incluir a nuevos actores. Y de allí nacieron varias voces, las voces de los desempleados, que están inclusive en algunos casos organizados ya alrededor de asociaciones o de grupos mucho más estructurados. Creo que hay que darle una voz importantísima y muy potente a las mujeres, porque las condiciones de las mujeres siguen siendo terriblemente desfavorables en relación a las condiciones de los hombres. Y sin duda, dentro de este espacio, lo que tenemos que hacer es ayudar también a que esas vocerías tengan la visibilidad suficiente para que ya consigan cierta atracción y puedan estar dentro del debate. Por lo tanto, la mesa tiene que ser mucho más amplia, como decíamos. No puede ser una mesa de dos, sobre todo considerando que durante 80 años esa mesa de dos nunca se ha puesto de acuerdo, porque tanto desde el lado gremial como desde el lado sindical se ha defendido con legitimidad, pero se ha defendido de manera bastante cerrada ese status quo que no nos ha permitido avanzar. Y necesitamos esos actores que quedan en el medio, los actores que quedan olvidados, como el punto de equilibrio de las decisiones de política pública hacia el futuro. Doctor Miguel Ángel Puente, ¿cómo afrontar el desafío del incremento del salario básico en estas condiciones y cómo avanzar en la reforma laboral con representación de aquellos sectores que son mayoritarios en este momento y que no están en el pleno empleo, a diferencia de quienes sí están y defienden el que sus derechos imprescriptibles no se pueda tocar? Sin lugar a dudas, es importante que el tema de la remuneración del salario básico unificado sea tratado de manera técnica. Muchas veces existe un populismo laboral, ¿no? Es tratar de generar leyes o tratar de generar ofertas o tratar de generar condiciones o en este caso incremento de los sueldos para poder pensar que se está defendiendo los derechos de los trabajadores. Y no hay cosa más equivocada que ello, porque la práctica, la experiencia, no de Ecuador, del mundo entero, es que a mayor rigidez laboral existen menores oportunidades de generar una movilidad laboral adecuada. La Organización Internacional del Trabajo, precisamente, este organismo internacional que vela justamente por la normativa laboral, la protección de los derechos de los trabajadores, ha hecho un llamado a los distintos gobiernos para que puedan flexibilizar sus normativas laborales. Así,
tal como es la palabra que muchas veces aquí genera urticaria, y cuando se habla de flexibilización creen que es sinónimo de vulneración de derechos, de regresión de derechos. No, el mundo entero ha cambiado y Ecuador no puede ser no puede ser una excepción, no puede ser una isla. Ecuador también tiene que ajustar su normativa a las nuevas condiciones, a los nuevos desafíos del mundo, justamente pensando en aquellos que no tienen empleo y tutelando los derechos de aquellos que tienen empleo. El tema de la fijación del salario básico unificado, reitero, existe un acuerdo ministerial, si no me equivoco, es el acuerdo 185, que estableció unas condiciones y me pareció adecuado en el sentido de que se puedan establecer ciertos parámetros para que en base a estos parámetros técnicos se pueda hacer una fijación técnica del salario básico unificado. El dato que usted, Miguel, compartía es muy decidor. El tema del salario básico unificado o la remuneración en la región. Ecuador tiene un salario alto, ¿no? Comparado a nivel de nuestros vecinos, si comparamos con Colombia y Perú, tenemos un salario alto que corresponde a 40 horas de trabajo semanal, comparado con Perú, que tiene 48 horas de trabajo a la semana. En tal sentido, pues las condiciones ya están dadas. No podemos decir de ninguna manera hay que bajar la remuneración, de ninguna manera. Pero lo que sí hay que decir es cuidado con caer en ese populismo laboral de decir, no, la condición o la premisa es hay que elevar los salarios y hay que subir al salario básico unificado y tenemos que subir. Por ejemplo, hay voces que dicen que debería subirse por lo menos a $425 en base a la oferta del presidente Lasso en campaña. Al respecto, yo quiero ser claro y mencionar que la oferta del presidente Lasso fue subir hasta a $500, perdón, durante los 4 años de su gobierno. No ha establecido que sea un incremento gradual de $25 al año. Eso no ha sido esa la oferta. Adicionalmente, cabe indicar que en algunos temas se ha mencionado siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. Y yo creo que sí, todos quisiéramos que el salario posiblemente sea 500 o tal vez ojalá que pudiera ser mayor, pero el subir el salario de manera no técnica, de manera simplemente pensando en ese populismo laboral puede ser contraproducente. Leía yo justamente las declaraciones de un economista que decía que un incremento del salario podría de alguna forma reactivar el consumo, pero decía a su vez que eso tiene que ser manejado adecuadamente porque si es que ese incremento al salario básico es mayor de lo que la elasticidad del empleo soportaría. ¿Qué es esto de la elasticidad del empleo? Cuando se sube el salario a un monto determinado, no todos los empleos o no todos los empleadores van a poder seguir pagando esa nueva remuneración, ese nuevo salario a todos sus trabajadores. ¿Y qué es lo que sucede en ese caso? Que el empleador o la empresa no se vuelve menos competitiva y ¿qué tiene que hacer? En algunos casos ajustes o en otros casos cerrar. Entonces, yo creo que es importante que se utilicen estos mecanismos que ya el acuerdo ministerial 185 estableció, el tema de la inflación, el tema justamente de la elasticidad del empleo, el tema de la productividad laboral, es indispensable igualmente ver qué tan productivo está siendo el sector laboral, la competitividad. Yo creo que es indispensable entender que Ecuador es parte de un conglomerado y ese conglomerado es donde van a estar precisamente nuestros productos. Nosotros, Ecuador necesita divisas y para eso necesitamos de exportar y para poder exportar necesitamos ser competitivos y para ser competitivos necesitamos tener condiciones adecuadas. Por esa razón, respecto a la pregunta puntual, Miguel, sobre el tema del salario básico unificado, yo personalmente creo que tendrá que hacerse una discusión muy técnica y no una discusión de populismo laboral para poder ofrecer lo que las personas quisieran escuchar, sino aquello que efectivamente soporte nuestras condiciones económicas actuales. Yo creo que si le damos un espacio, digamos, de tiempo, y como decía, las leyes no generan empleo, pero si le damos un espacio de tiempo para que se realicen todas las reformas necesarias o las condiciones necesarias, como la reforma laboral, que es indispensable. Si yo no, personalmente, yo no creo que sea posible incrementar el salario si es que tenemos la misma normativa vigente.
O sea, yo creo que se podría pensar en un incremento del salario básico si es que tuviésemos una reforma laboral integral que permita precisamente generar condiciones para una mayor posibilidad de contratación laboral. Entonces, doctor Puente, es indispensable que se dé tiempo. Doctor Puente, es decir, el aumento del salario debería ir acompañado necesariamente de la reforma laboral. Personalmente creo que sí. Solamente subir el salario básico unificado y dejarle el resto de los temas iguales, lo que generará es el mayor obstáculo para que esos 7 de cada 10 personas que no tienen empleo no puedan acceder al empleo. Adicionalmente, Andrés decía algo muy interesante. Cuando se sube los salarios o cuando tenemos este tipo de incrementos, lo que pasa es que la brecha con quienes están en la informalidad crece, es decir, no estamos subiendo. Si subiríamos el salario hoy $400 y pensar que todas las personas ganan $400 sería ideal, pero no es así. No todas las personas, la mayor cantidad de las personas que por lo menos tienen un ingreso menor a $400. Entonces es indispensable que ese análisis técnico también pase por el análisis de la realidad nacional, de las cifras de los verdaderos ingresos que están teniendo las personas para poder efectivamente hacer algo. Reitero, hay que hacer algo. Personalmente creo que para que exista un incremento y para que ojalá que se llegue a cumplir la oferta de campaña de que después de 4 años el salario básico unificado en el Ecuador sea 500, yo quisiera eso, yo hago votos por eso, pero para que eso suceda, reitero, es indispensable que haya una reforma estructural que tope los temas estructurales en el tema del trabajo, que permita ver otra de las aristas fundamentales, que si no resolvemos esta otra, tampoco habremos fracasado, y es el tema de la seguridad social. Recordemos que a mayor incremento del salario, igualmente el monto de la aportación a la seguridad social será mayor, tanto para el trabajador como para el empleador. Entonces hay que ver de manera integral, y no solamente se trata de subamos hoy $10, $25 o $30 o lo que fuera, sino que veamos exactamente cuáles son las condiciones que el mercado en este momento me permite tener para poder efectivamente realizar el incremento, si es que fuera indispensable realizar ese incremento. Gabriel Recalde, ¿cómo lograr un debate serio, responsable, como bien se ha dicho, sobre bases técnicas, inflación, el tema de productividad laboral, para pensar en ese incremento, más allá de la promesa del presidente de la República, que es importante, como decía el doctor Puente, ojalá se llegue a eso, pero primero hay que crear esas condiciones, un debate técnico, y que el aumento vaya acompañado de una reforma, que no sea el aumento per se, solo el aumento. Por supuesto, claro, coincido totalmente. El artículo 118 le da un camino, o sea, crea el camino, porque habla del consenso y luego ligado al tema de representatividad, que dicho sea de paso, es un tema también muy importante, porque dada la legitimidad de los actores, la decisión tiene una repercusión nacional. O sea, respecto a la representatividad también es un tema muy importante que hay que irlo fortaleciendo, porque hay que entender que el derecho laboral y todo lo que tiene que ver con el tema del mundo del trabajo está afincado en uno de sus principios, que es el del tema del diálogo, ¿no? Y después, en el segundo inciso, el 118 habla justamente del mecanismo técnico. Y ese mecanismo técnico es en el que si no hay consenso, el incremento es equivalente al índice de precios del consumidor proyectado por la entidad autorizada para el efecto. Entonces, lo que trata el código de decir es, aquello que va a subir hacia adelante es lo que debe prever que se va a fijar como renta básica, renta mínima, salario básico unificado mínimo para que para que pueda formar parte de la estructura económica después. Bajo ese elemento, en la nueva metodología del 2020 se insertaron otros criterios técnicos, siguiendo su pregunta, don Miguel, en el caso de inflación, elementos de productividad laboral, la elasticidad del empleo, la informalidad, que la informalidad termina siendo como un elemento exterior y ese nos conecta a la reforma.
porque, claro, el salario básico unificado solamente tiene repercusión en el ámbito de los que tienen el trabajo adecuado o los que están cobijados por la formalidad económica, y quienes no lo tienen. Y ahí es cuando nosotros decimos, se puede fijar, y aquí está el camino para fijarlo, es el camino técnico. Incluso el señor exministro es el que elaboró esta nueva metodología, que me parece correcta, porque es técnica, y que los autores y estos representantes vayan a la mesa de diálogo antes de que se funcione el inciso segundo del 218 con herramientas técnicas que puedan probar que se puede subir un poco más o que pueda ser más proyectado, que pueda lograrse lo que mencionó el presidente de la República como promesa de campaña, en fin, etcétera. ¿Y cómo conectó esto con la reforma laboral? Muy importante, porque al subir el salario básico unificado, dejamos de lado, como usted señaló, a un montón de trabajadores que no reciben eso. ¿Y cómo hacer que entonces ellos puedan gozar de eso que vamos a poner en más? Porque se entiende que al menos la idea es ponerla en más, y si hago referencia al inciso segundo, el código lo que le está diciendo es, trate de ajustarse a lo que va a venir, a lo que va a suceder en la economía en el futuro, más los elementos técnicos de la nueva metodología. Pero aquellos que no están, ¿cómo integrarlos? Yo creo que una forma es hablar del trabajo autónomo, el trabajo para autónomo, semiautónomo, las otras modalidades del trabajo que no han sido topadas todavía. Por ejemplo, el tema de las plataformas digitales. Y ahí tenemos una oportunidad, porque todo el segmento de trabajo autónomo, para autónomo, semiautónomo y las nuevas modalidades pueden tal vez no resolver el problema de informalidad, porque es un problema económico, un problema de la composición del empleo en el país, pero sí puede dar una posibilidad de aquellos que en plataformas digitales, por ejemplo, están al margen de la formalidad, o otros que están en las otras modalidades que no están insertas en la ley de oportunidades. Porque hay que decir que la ley de oportunidades, lo digo con una crítica constructiva, ¿no? No genera unas nuevas modalidades. A partir del artículo 262 del Código del Trabajo se habla de las modalidades. Existen las modalidades del trabajo. Pero lo que ha sucedido es que desde hace varios tiempos no se han adaptado a estas condiciones. Y eso creo que es una oportunidad. Y reitero, pero ese es un elemento, Miguel, si se quiere, que acompaña al tema estructural si no diseñamos cuál es la contratación en el Ecuador, la contratación individual en el Ecuador. Porque si tenemos 4 o 5 figuras de contratación, los que estamos acá tal vez, los abogados, los especialistas, conozcan del tema de la contratación y de los elementos que estoy señalando. Pero el común de los mortales que quiere contratar hoy en el país no sabe cómo contratar. Tiene una confusión respecto a la contratación. Claro, tiene que haber claridad en eso. Y si me permite... Tiene que haber claridad. Un tema importante que decía el exministro Is también, a veces y comúnmente nos olvidamos del tema de género, el tema de la mujer, que hay que rescatar que en la anterior administración se puso en escena y se impulsó el tema de la economía violeta. Claro, por supuesto. Eso es súper importante porque hay desequilibrios que es necesario corregir. Y el trabajo decente o el trabajo digno en el marco de la categoría que se maneja a nivel internacional tiene varios componentes. Uno, el tema contractual. Si las personas tienen un contrato adecuado que genere un equilibrio en la relación, unas prestaciones y una remuneración que esté acorde a una economía que crece sin que genere problemas estructurales y que dé la oportunidad de tener seguridad social. Y otro elemento del que no hemos hablado mucho hoy día, y es la posibilidad también de organizarse y de celebrar contratación colectiva, que no hay que tenerle miedo tampoco, y que es otro elemento que es necesario también topar para remoldear el tema de representación que usted hablaba, Miguel, para que el sindicalismo tome un carácter como debe tomarse, que es un carácter amplio
de representar de manera colectiva los anhelos de los trabajadores que no están siendo visibilizados y no están siendo representados, porque los sindicatos cumplen su función, pero la gran pregunta es si es que está abarcado en una contratación colectiva o una negociación colectiva que sea, que recoja a todos los trabajadores que están invisibilizados y que ni siquiera están en la formalidad. Entonces, para aterrizar eso es necesario sentarse, revisar las normas que hoy están vigentes, que como digo son varias, que ya un poco le compite al derecho tributario, porque en el derecho tributario, bueno, los especialistas podrán decirlo mucho mejor, pero existe ya una maraña de reformas y es compleja entenderla, y en el ámbito laboral comienza a suceder lo mismo. Pero la diferencia es que en el ámbito laboral esa confusión o esa entremezclar de normas es mucho más grave, me parece a mí, porque la idea es que sea clara, que sea diáfana. Ojalá pueda el presidente ir recogiendo estos criterios muy importantes y poder solventar en una sola reforma las posibilidades de ampliar la frontera del trabajo sin desmerecer derechos y avanzar a una normativa laboral moderna. Vamos a concluir este debate. Seguiremos hablando sobre el tema, no solo salario básico 2022, sino de la reforma laboral. Muy puntual, quiero plantearles. Prioridad en este momento en el tema laboral. Doctor Andrés Diz. Gracias, Miguel. Yo me quedo con lo último dicho por ti. El tema de mujeres. Tenemos un proyecto de ley de economía violeta que está en la Asamblea. Afortunadamente, lo sacaron de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y lo mandaron a Desarrollo Económico, donde finalmente ha comenzado a caminar. Es un proyecto de ley que genera incentivos tributarios para las nuevas contrataciones de mujeres, es decir, mientras más mujeres contrato y mejor les pago, más me beneficio tributariamente. Es un esfuerzo que haría el sector privado, pero además el sector público a través de ese gasto fiscal que se está creando para el mejor objetivo que podemos tener, que es generar plazas de trabajo. Esa creo que debería ser la prioridad número uno en este momento, porque es algo que está listo, algo que es que tiene muchísimo consenso y que puede ser aprobado en pocas semanas y generar realmente una dinámica muy interesante. En segundo lugar, creo que hay que volver a lo que decíamos, el tema de tomar decisiones en base a la información y a la data nuestra, del Ecuador. ¿Y qué es lo que nos dice la data? Que hay elementos que nos ayudan a generar trabajo y hay elementos que nos complican el trabajo. Todo lo que dé certezas, lo que dé equilibrios, lo que nos permita proyectarnos a un mediano y largo plazo, nos va a generar mejores condiciones para que se abran nuevas empresas, se abran nuevas fuentes de trabajo y esa competencia nos ayude a mejorar las condiciones de los trabajadores y sobre todo las condiciones de los que en este momento están en la informalidad. Y creo que dentro de esto es fundamental el seguir simplificando las cosas, como muy bien decía Gabriel. Tenemos que tomar la decisión urgente de mejorar el sistema de seguridad social. No podemos darnos el lujo de tener en el IES un barril sin fondo que se traga los recursos de los afiliados, que se traga los recursos de los empleadores y del Estado, sin generar esa red de protección adecuada que necesitamos. La seguridad social tiene que venir de la mano de la reforma laboral. Esas son las tres cosas que yo creo que son imprescindibles y urgentes. Las otras, si bien son importantes, pueden acompañar o pueden posponerse un poco, pero si no mejoramos el acceso de las mujeres al empleo formal, si no simplificamos la legislación para que sea mucho más atractivo y fácil contratar trabajadores, y si no garantizamos esa red de protección, difícilmente tendremos un futuro adecuado dentro de la política laboral. El tema de seguridad social es materia de otro gran debate que sigue intocado y que hay que seguirlo abordando. Doctor Miguel Ángel Puente, perdón, prioridad laboral en este momento. La reactivación económica. Me sumo a lo dicho por Andrés, pero adicionalmente mencionaría que todo esto que mencionó Andrés está encaminado a la reactivación económica. Si no hay reactivación económica, no hay la posibilidad de generar más fuentes de trabajo. Es decir, algo que tiene relación directamente proporcional es la reactivación económica y la generación de plazas de trabajo. Para eso hay que generar el ambiente adecuado, y justamente parte de ese ambiente adecuado es tener certeza jurídica, certeza normativa, la inserción y también los incentivos tributarios que ha mencionado Andrés en el tema justamente de la ley de economía violeta. Creo que es indispensable, y todo aquel esfuerzo. Yo creo que igualmente una prioridad, sin lugar a dudas, es el diálogo. Hoy más que nunca se necesita discutir esa normativa, esta propuesta
de reforma laboral. Lo que menos podría hacer la Asamblea es negarse a la discusión, negarse a la posibilidad de que se discuta, que se mejore, que se corrija lo que haya que corregir cualquier proyecto de ley, pero finalmente le propongamos a la sociedad una ley laboral que permita estar enfocada precisamente en aquellos que hoy no tienen empleo. Entonces yo creo que esa es la prioridad y reitero, todos los esfuerzos tienen que ir encaminados a la reactivación económica. Gabriel Recalde, prioridad laboral este momento. Por favor, el audio. Sí, perdón. Creo que para complementar lo dicho, que ha sido tan importante y muy preciso por Miguel y por el señor exministro, creo que es el tema del diálogo, estimado Miguel, porque el diálogo es la base de la estructuración legítima de las reformas laborales. Es más, de hecho, la OIT, de la cual formamos parte, incluye o diseña las reformas en el marco del diálogo tripartito. Incluso hay un convenio, que es el 144, que instrumenta internacionalmente, y en el Código del Trabajo también tenemos las reformas. A propósito, en el mismo 118 del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que establecen los mecanismos del diálogo tripartito, que en el año 2015, dicho sea de paso, se amplió, porque el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios obviamente no solamente es el tema del salario, que como se ha establecido, diseña una metodología más la nueva metodología del 2020, sino que dice el Consejo Nacional del Trabajo también puede convocar a las partes de la representación a debatir los temas, y qué bueno fuera que las reformas acompañadas o presentadas por el Ejecutivo también tuvieran una contraparte legítima y consensuada dentro del Consejo Nacional del Trabajo, que es el instrumento o la institucionalización formal del diálogo laboral, que pueda ir así a la Asamblea Nacional acompañada de las reformas del presidente. Eso sería muy importante, Miguel, porque eso impulsaría a que los sectores, tanto de los trabajadores como los empleadores, no deslegitimen las reformas, porque las reformas llegarían consensuadas, debatidas, conformadas. Y hay un elemento adicional que quiero señalar. El diálogo social y el diálogo tripartito con consulta en el tema laboral tiene una razón, es porque la relación laboral es perenne, la relación laboral es continua, no es como las reformas tributarias o las reformas de otros ámbitos jurídicos o políticos, en las que la relación es continua pero es diversa. En cambio, en el ámbito laboral, el tema del visto bueno, el tema de vacaciones, el tema de un sinnúmero de instituciones son comunes y constantes en la relación laboral. No es que se van, más bien se profundizan cada vez más y se hacen complejas dada la dinámica moderna. Entonces yo quiero añadir a este tan importante panel el hecho de que se pueda hacer las reformas por medio del diálogo, por medio del análisis, y estoy más que seguro que si los hiciéramos de manera técnica y de manera seria, se va a poder visibilizar que las reformas pudieran ser mucho más fáciles de lo que pensamos. Nosotros seguiremos abonando en el diálogo, un diálogo con resultados sobre bases técnicas, no políticas o peor politiqueras, y tampoco con posiciones irreductibles o imposiciones. Así no llegamos a ningún lado, sea del un sector o sea del otro sector o sea desde el Estado. Diálogo con resultados sin imposiciones de nadie. Quiero agradecer el aporte y seguiremos hablando del tema laboral y el salario también al exministro del Trabajo, doctor Andrés Isch, al doctor Miguel Ángel Puente y a Gabriel Recalde del Centro de Estudios de la Política Laboral. Muchas gracias por el aporte y su participación. Un muy buen día. Gracias, igualmente. Muchas gracias, Miguel. Un buen día para todos. Muy buen día. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muy buen día. 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema de interés en la coyuntura económica, la reforma tributaria que avanza, y en las próximas horas estaré ya en debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Invitados el expresidente del Colegio de Economistas, Víctor Hugo Albán, el abogado tributarista, doctor Napoleón Santamaría, y el analista económico, ingeniero Osvaldo Landázuri.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Me gustó mucho la casa que vimos. Sí, me parece muy bien. Hola Silvia, hola Carlos, ¿por qué tan emocionados? Hola Caridad, es que queremos comprar nuestra